Hermana Melesio, hermana Welly, muchísimas gracias por este sermón que en realidad nos han dado, por el espíritu que han traído y por el entorno que han brindado. Les damos la bienvenida a todas las hermanas que están aquí el día de hoy. Estoy agradecido al estar aquí con mi esposa Ruth. He aprendido a través del tiempo que yo les caigo mejor si conocen a mi esposa primero. Así que naturalmente siempre hago trampa y pues hoy la traje aquí. También agradezco que mi hermana está aquí, Linda Mauer. Por todos estos años, ella ha sido un gran ejemplo en mi vida. Ha sido una persona que siempre me ha hecho sonreír, reír, alguien que nunca he querido desanimar en ningún momento. Y como resultado de esto, ella ha hecho que sea una mejor persona al seguir su ejemplo. Y ella ha traído a sus dos hermosas niñas. Agradecemos a aquellos que han trabajado mucho en esta conferencia para que sea tanto memorable y educacional. Los organizadores y oradores han hecho un buen trabajo. Y les damos las gracias a todos ustedes por estar en esta sesión de clausura. Esperamos que hayan disfrutado del tiempo que han pasado aquí. Durante los últimos 2 días se ha dicho mucho en cuanto a diferentes facetas del tema, uno en caridad. Sin embargo, tenemos más que decir al respecto. Uno en caridad. 3 palabras muy sencillas que se pueden entender de diferentes maneras. A medida que analizamos una forma de pensar uno en caridad, se ilustra con una experiencia que tuve hace tan solo unas semanas, el domingo de Pascua. Fui a la prisión estatal de Utah para visitar a los presos. Me encontré con varios hombres que estaban en máxima seguridad. Me reuní con ellos uno a uno y permanecieron esposados. Un joven al que llamaré Bob ha cometido delitos muy graves. Aunque nunca había sido miembro de la iglesia, quería reunirse conmigo. 13 meses antes, culpó a un guardia de que algunos privilegios se le habían quitado. Cuando se presentó la oportunidad, Bob atacó al guardia. Otros 2 presos, exmiembros de la iglesia, lo detuvieron e insistieron que él no quería hacer lo que estaba haciendo. La pena de prisión de Bob aumentó debido al incidente, pero no tanto como lo hubiera sido si esos 2 hombres no lo hubieran detenido. Bob dijo que el sentirse restringido por esos hombres fue la primera vez en su vida que alguien había sido amable con él. Debido a este acto de bondad, Bob pidió reunirse con un voluntario religioso después de salir de confinamiento solitario. Él ha estado reuniéndose regularmente con uno de nuestros obispos por 1 año. Bob aún tiene muchos años de encarcelamiento por delante, pero tiene la esperanza de un futuro mejor. Este acto de bondad le impulsó a cambiar su vida, a pesar de que esté en la cárcel. Entonces, ¿cuál es la lección de esta historia? 2 reclusos que habían perdido su membresía de la iglesia y que fueron confinados a la prisión fueron amables, incluso de dar caridad a otro preso. Eso cambió el corazón de otro hijo del Padre Celestial. La lección es que el Señor puede utilizarnos donde quiera que estemos, si se lo permitimos, para bendecir la vida de los demás. Qué impactante. Nosotros podemos marcar una diferencia uno a uno. Hoy, unos en caridad. Hoy, hermanas, queremos explorar diferentes maneras en las que uno en caridad se puede entender dependiendo del énfasis y de las definiciones que se utilicen. Quizás deberíamos comenzar definiendo qué es la caridad. Entonces, ¿cómo defines tú la caridad? Bueno, el apóstol Pablo dio una definición muy conocida de la caridad. En su primera epístola dirigida a los Corintios, en parte, la falta de unidad entre los santos.
Corinto era un lugar de encuentro de muchas nacionalidades. El comercio entre Asia y Europa occidental pasó a través de sus puertos. La primera visita de Pablo duró cerca de 2 años y sus conversos eran ambos judíos y gentiles, semitas y griegos. Esta diversidad los llevaría naturalmente a la desunión cuando el interés propio y por extensión el interés racial o tribal llegó a estar en primer plano. Pablo criticó a los santos por su partidismo y les instó a ellos a que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer y ser uno. Pablo continuó tratando varios asuntos divisivos. A continuación, habló de cómo los dones espirituales pueden edificar a una congregación de santos, pero no quería que pensaran que la búsqueda al azar de los dones espirituales era la mejor sanación para su desunión. Él dijo: procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué quiso decir él con una manera más excelente? Un camino más excelente fue la caridad. Pablo dice que en lugar de buscar dones espirituales específicos, aunque eso sería bueno, un camino más excelente sería el desarrollar una característica específica o calidad a la que se refiere como la caridad. La palabra caridad se deriva de la palabra griega agape. Agape se utilizó del verbo en griego que no significa, en el griego de la época homérica, no significa el amor que tengo por el chocolate o el amor fraternal, sino, y tampoco significa dar limosnas, aunque el deseo proviene de allí, pero en griego agape significa tolerancia, justicia, amabilidad. En la versión del Rey Santiago, en la traducción de la Biblia, agape se traduce como caridad. En otras versiones de la Biblia se traduce como amor. Primera de Corintios 13 se lee como un diccionario, tratando de definir el ágape. Pablo indica que en ausencia de ágape, todos los dones espirituales parecen carecer de sentido, llegando a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sin agape, uno podría dar de los bienes para dar de comer a los pobres y de nada serviría. Uno puede tener caridad, pero sin la motivación que viene de agape, la caridad sería algo vacío. Un camino aún más excelente es el desarrollo de las características maravillosas o calidad del ágape, y el resultado es maravilloso. Estas consecuencias definen en sí el ágape. Ágape es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no se jacta y no se envanece. Agape no busca lo suyo, no se irrita, no piensa en el mal, no se regocija en la iniquidad, Se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y la caridad nunca deja de ser. Esa es una lista bastante larga. Al final del capítulo, Pablo sugiere que en nuestro discipulado, al principio, no tenemos un entendimiento claro de lo que significa ser discípulo del Salvador. Quizás tratamos de desarrollar estos atributos haciendo una lista de las cosas que tenemos que hacer, pero más adelante podemos entender que cuando desarrollamos agape, estos atributos fluyen de una manera más natural. En 1 de Corintios leemos: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Pablo está diciendo que el cimiento para desarrollar estos atributos tan deseables consiste en primero desarrollar agape.
Por décadas, los cristianos se han esforzado por comprender el significado del ágape. Un escritor cristiano, el reverendo Benjamín Avima, utilizó ágape para describir lo que él creía era el más alto nivel de amor conocido por la humanidad. Un amor desinteresado, un amor que fue apasionadamente comprometido con el bienestar del otro. Tertuliano, en su segunda defensa de los cristianos del siglo, observa cómo el amor cristiano atrajo la atención pagana. Esta labor de amor, para lo que es, pone una señal sobre nosotros ante los ojos de algunos. Miren, dicen, cómo se aman los unos a los otros, porque ellos mismos odian a otros. En el libro de Mormón también se habla de ágape, pero no se utiliza la palabra en griego. Por ejemplo, en Moroni 7, la palabra que se utiliza es caridad para significar una palabra que no sabemos, una palabra que Mormón utilizó al hablar en una sinagoga, una palabra que Mormón registró en egipcio reformado, pero cualquiera que haya sido la palabra, parecía que era lo suficientemente complicada que como Pablo nos dio una descripción según el diccionario de lo que era y lo que no era. Cualquiera que sea esa palabra en egipcio reformado, Mormón indica que era el amor puro de Cristo. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Por lo tanto, mis amados hermanos, orad al Padre con toda la energía de vuestros corazones para que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. El amor puro de Cristo es lo que Pablo trató de captar con la palabra ágape. Debido a este hecho, ¿qué significa la frase uno en caridad? Bueno, podría significar muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? Uno en caridad se podría utilizar como una exhortación para alentarnos a unirnos, a unificarnos, así como la iniciativa de Soy forastero. Cuando pensamos en una frase como exhortación, nosotros como personas nos sentimos motivados para unirnos voluntariamente, para ayudar a los necesitados, nuestro deseo de ser caritativos, pero queremos hacerlo con un esfuerzo unificado. Esto se basa en la sinergia, que muchos pueden hacer más que la suma de los individuos. Por ejemplo, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 igual 8. Yo no soy una matemática, pero 8 obviamente es más que la suma de las partes individuales. La sinergia se debe a la capacidad de los 5 crecimientos a medida que trabajan juntos y porque califican para la ayuda celestial. Al trabajar juntos, nuestra capacidad crece y somos capaces de lograr aún mayores tareas en el futuro. Esto hace eco al hermoso himno que acaban de cantar hace unos minutos. La última estrofa dice: Padre, haznos uno contigo, uno en caridad. Todos sabemos el concepto que describe este himno, que el voluntariamente ayudar a los unos a los otros es algo bueno. El presidente Monson ha dicho: ninguno de nosotros vive solo en nuestra ciudad, en nuestra nación o en nuestro mundo. No hay una línea divisoria entre nuestra prosperidad y la desdicha de nuestro prójimo. El ayudar voluntariamente a los demás es una virtud que se valora en muchas culturas. Lo vimos en la antigüedad y en la vida moderna. Lo vimos dentro y fuera de la iglesia. Este concepto se expresa en las escrituras y en la literatura también. Una de esas obras literarias que expresa este concepto de la caridad se encuentra en los escritos del siglo XIX. Un autor y poeta finlandés, Johan Ludvig Runeberg. Mi padre nació en el norte de Finlandia, en las afueras de la ciudad de Jakobstad, que también se conoce como Pietarsaari. Mi padre amaba la literatura finlandesa, especialmente las obras de Runeberg. Al igual que mi padre, Runeberg nació en Jakobstad. Papá solía citar la literatura finlandesa como historias a la hora de ir a la cama. Estas historias eran realmente bastante serias. Nos parecía a nosotros como niños que la moral de estas historias eran: lucha valientemente contra el viento y marea y luego muere. Era como escuchar el libro de Job sin el final feliz.
Uno de los poemas de Runeberg que hemos escuchado una y otra vez fue la historia del granjero Pavo. Pavo era un granjero pobre, campesino que vivía con su esposa e hijos en la región de los lagos del centro de Finlandia. Por varios años, una combinación de la nieve derretida de primavera junto con granizadas de verano o una helada temprana del otoño acabaron con la mayoría de su cosecha. Cada vez que la escasa cosecha llegó, su esposa dijo: Pavo, Pavo, tú anciano desafortunado, Dios nos ha abandonado. Pavo a su vez dijo: Mujer, la corteza se mezcla con la harina de centeno para hacer pan, así que no pasaremos hambre. Voy a trabajar más duro para drenar los campos pantanosos. Dios nos está probando, pero Él proveerá. Cada vez que la cosecha fue destruida, Pavo dirigía a su esposa a que duplicara la cantidad de corteza que se mezcla con el pan para no morir de hambre. Pobre Pavo trabajó aún más duro. Cavó zanjas para drenar el pantano, para disminuir la delicadeza de sus campos cuando se derretía la nieve y el estar expuesto a la temprana helada del otoño. Por último, Pavo obtuvo una cosecha rica. Rebosante de alegría, su esposa dijo: Pavo, Pavo, estos son tiempos felices. Es el momento de tirar la corteza y hornear el pan hecho únicamente con el centeno. Pero Pavo tomó la mano de su esposa y le dijo: Mujer, mezcla la mitad de la harina de corteza, porque los campos de nuestro vecino se han cubierto de escarcha. En el poema no se menciona si era la intención de Pavo ayudar a su vecino devastado y desamparado. ¿Qué crees que tu papá estaba tratando de enseñarte al contarte esta historia tan triste repetidas veces? No creo que quería que durmiéramos. Creo que mi padre nos enseñaba que el dar caritativamente es algo que hacemos a causa de nuestra humanidad. Es algo que hacemos porque nos preocupamos por los demás. El poema nos invita a preguntarnos: ¿qué haríamos si estuviéramos en el lugar de Pavo? ¿Ayudaríamos a este desafortunado vecino? ¿Tendríamos que en el futuro ayudar a los necesitados? Pienso que esta es la esencia de lo que dijo el presidente Marion G. Romney hace muchos años, en 1982. El servicio no es nada que soportamos aquí en la tierra para ganarnos el derecho a vivir en el reino celestial. El servicio es la fibra que conforma una vida exaltada en el reino celestial. El impulso de ayudar a los demás es algo intercultural. Ustedes recordarán tú recordarás cuando vivimos en África, aprendimos del concepto de Ubuntu. Así como la palabra en griego, agape, Ubuntu no se puede definir claramente en inglés. Es una inclinación a tratar a los demás con bondad, con virtud y amabilidad. Nelson Mandela expresó un aspecto de este concepto. Él decía que Ubuntu quería decir que cuando un viajero pasaba por una aldea, él no tenía que pedir comida porque por la naturaleza las personas le darían y aquellos que estaban necesitados recibirían. El deseo de ayudar a los demás subyace a la organización de la Sociedad de Socorro en 1842. El profeta José Smith organizó un grupo de mujeres que vivían en Nabú. Algunas de las hermanas acudieron a él en busca de una forma en que ellas organizaran una manera para practicar la caridad y ayudar a edificar el reino de Dios. Él respondió organizando una sociedad para el alivio de los pobres, los desamparados, la viuda y el huérfano, y para el ejercicio de todo acto benevolente. En la reunión de organización, la hermana Sarah Cleveland propuso que el grupo se llamara la Sociedad de Socorro Femenina. El elder John Taylor sugirió que se usara la palabra benevolente en lugar de socorro. Una objeción a la palabra socorro era que esta idea asociada con esta palabra sugería una gran calamidad que utilizaríamos en ciertas ocasiones extraordinarias en lugar en la vida común.
Esto motivó a la hermana Emma Smith a decir, vamos a hacer algo extraordinario, y verdaderamente algo extraordinario ocurre en situaciones comunes y fuera de lo común cuando nos unimos para ayudar a los demás, así como ustedes han hecho en esta conferencia. Esta interpretación inicial de uno en caridad es claramente poderosa y los ejemplos se pueden encontrar en toda la historia de la Sociedad de Socorro. De hecho, una de las declaraciones hechas por el profeta José Smith en la que hizo hincapié a las hermanas en el poder que viene al trabajar juntos fue la siguiente. Él dijo, por la unión de sentimientos obtenemos poder con Dios. Sin embargo, hay más significados a la frase uno de caridad, aparte de que sea como una exhortación a unirse con otros en ser caritativo. Así es. Otra manera de ver uno en caridad es el que ser uno es un prerequisito para poder ser caritativos a la manera del Señor. Para entender este significado, primero tenemos que entender qué significa uno o ser uno. Se refiere a la unificación de alguna manera. Sabemos que la unidad es algo central en la obra del Señor. Exacto. En su oración intercesora, el Salvador ora por la unidad entre sus discípulos. Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Esa oración del Señor es tan hermosa y nos enseña la importancia de unificarnos, de unirnos a Él. Él también le dice al Padre que la gloria que recibió del Padre se le dio a los discípulos. ¿A qué gloria se está refiriendo? Las definiciones de las Escrituras de la gloria del Padre Celestial se encuentran en dos, y una se refiere a la inteligencia. La gloria de Dios es inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. El Salvador recibió ciertamente luz y verdad de nuestro Padre Celestial, que compartía con los apóstoles. Sin embargo, es más probable que la gloria de la que se habla se refiere a otra definición bíblica de la gloria de Dios. Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Esto sugiere que el Padre Celestial y Jesucristo eran y se unifican en absoluto en su objetivo para ayudar a todos sus hijos para volver a casa. La unidad no era solamente un requisito en la iglesia original, sino que era un mandato, es un mandato en las Escrituras. En esta dispensación, el Salvador instruyó a los líderes de la iglesia de que toda decisión que tome cualquiera de estos quórums, y se refería a los 12 y a los 70, hará por la voz unánime del quórum, es decir, todos los miembros de cada uno de los quórums tienen que llegar a un acuerdo en cuanto a sus decisiones. La importancia de ser uno para lograr la misión de la iglesia es parte de la interpretación del tema de este año. O sea, debemos estar unificados, ser uno a la manera del Señor para tener caridad. Como vemos en este modelo, la caridad es el fruto de la unidad. Esto significa que la consecuencia de ser unificado bajo la guía del Espíritu Santo es el comportamiento de caridad. Sin embargo, recuerda que el propósito de la epístola de Pablo a los Corintios era unificar a estas comunidades de los santos. Entonces, el atributo de la caridad naturalmente conduce a la unidad entre los seguidores del Salvador. Diciéndolo de una manera diferente, la unidad resulta de el tener el amor puro de Cristo. La relación entre la unidad y la caridad es algo simbólico. La unidad conduce, bajo la influencia del Espíritu Santo, a tener acciones caritativas. El tener este atributo de la caridad conduce a la unidad, y la unidad resulta del amor puro de Cristo. Entonces, la caridad conduce a la unidad y la No unidad solo a la eso, caridad. la relación simbiótica entre la unidad y la caridad es iterativo.
es decir, que crecen de forma secuencial y dependen uno del otro. Por ejemplo, considera el punto de partida como la caridad, el amor puro de Cristo. Esto conduce a la calidad de la unidad como un atributo de Cristo. A medida que uno actúa en fe y las obras en la unidad, aumenta la caridad. Este aumento de caridad lleva a una unidad aún mayor, que a su vez, cuando se actúe sobre ellos, conduce a una mayor caridad y así sucesivamente. Muy bien, pienso en este modelo como un resorte. Este era un juguete que yo tenía cuando era niña. Nosotros no teníamos juguetes, solo teníamos poemas. Bueno, puedes Bueno. sostener este resorte. Como pueden ver, este resorte es una espiral de metal. Mejor no juegues con él. Es un resorte, es una espiral de metal y es continuo. Al sostenerlo en posición vertical, uno puede ver que tiene un hélice con un eje vertical. Si pensamos en uno en caridad como un resorte, vemos que entonces al actuar en base a los impulsos naturales que fluyen de tener el amor puro de Cristo, la unidad aumenta y a medida que aumenta la unidad del amor puro de Cristo, sigue aumentando y se convierte en el amor que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen por nosotros. Entonces, siguiendo este modelo del resorte, no se sabe cuál es primero, la unidad o la caridad, porque ambos se incrementan juntos. Como ya hemos dicho, los atributos de Cristo son consecuencias naturales de desarrollo y que posee ágape, el amor puro de Cristo. Uno de estos atributos de Cristo es la unidad, y a medida que nos unificamos con otros en una comunidad de santos, podemos lograr cosas notables. Esa es la esperanza y la expectativa de la iniciativa Fui Forastero. Sin embargo, vamos a volver al centro, a la caridad en sí. Si podemos tener y poseer ese atributo, no necesitamos tratar de lograr cada uno de los otros atributos enumerados aquí por separado. En lugar de centrarse en el desarrollo de los frutos de esta caridad, nuestro enfoque podría ser el desarrollo de la misma caridad. Es muy claro que el amor puro de Cristo es un prerequisito para hacer la obra del Señor. Es el fundamento sobre el cual se basa la unidad. Pensemos en la última cena. Esa fue la misma noche en que Jesús lavó los pies a sus apóstoles y dio un mandamiento que se aplica tanto a sus discípulos en ese entonces como a nosotros en la actualidad. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. De esta manera sabréis que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como Él los había amado, era fundamental para el futuro de su obra. Amarnos unos a otros es a la vez un marcador del verdadero discipulado y un precursor de la unidad que Él requiere. No debe perderse en nosotros que la ausencia de amarse el uno al otro demuestra que tenemos más trabajo que hacer para convertirnos en sus discípulos. Como hemos hablado de la relación entre caridad y los atributos de Cristo, tal como la unidad, me pregunto si el amor puro de Cristo en sí resulta de alguna otra cosa aún más fundamental. Después de todo, Mormón indica que todos los que son verdaderos seguidores de Jesucristo tendrán este atributo, el amor puro de Cristo. La pregunta realmente es, ¿hay un precursor o requisito para poseer el amor puro de Cristo? Pienso que sí. Es algo que aprendimos una noche cuando nuestra hija Ashley apenas tenía 4 años. Seguramente tú recuerdas que ella tenía el hábito de evitar irse a dormir todas las noches. Como muchos padres saben, ella simplemente no quería irse a dormir porque no quería perderse de alguna conversación familiar. Entonces, después de la rutina de la oración familiar, la acostábamos y poquito después ella se levantaba y quería algo más, como un vaso de agua. Y después de tomar el agua, le apretábamos un poquito más las sábanas y luego se levantaba otra vez y pedía otra cosa y seguíamos así una y otra vez. Y cada vez que se levantaba, la acostábamos con un poco más de firmeza, pensando que de alguna manera eso ayudaría, pero realmente no ayudó.
y tarde o temprano ya se dormía. Pero una noche, ¿recuerdas esto? Después de haberse levantado 5 veces, se levantó otra vez y dijo que quería un bocadillo. Tú dijiste, Ashley, solo estás jugando con nosotros. Y la arropó con cierta firmeza otra vez. Estaba realmente sorprendido cuando no más de 30 segundos más tarde se había levantado, pero esta vez fue diferente. Llevó consigo el libro de Mormón en la mano. Su mandíbula inferior estaba temblando y con algo de indignación ella dijo, pero mamá, Mosía 4:14, donde dice, ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos. Ruth, ¿le diste su bocadillo? Claro que sí, le dimos algo de comer. ¿Quién puede resistir a una hijita que le está citando a los padres una escritura De para hecho, hablar este de sus versículo, responsabilidades? Mosía 4:14, podría ser utilizado con buenos resultados por todos los niños de la primaria en algún momento. Pero no debemos decir esto. Después que Ashley obtuvo su merienda y se fue a la cama, nos fijamos en el contexto de esta escritura que había usado con tanta habilidad. Hemos aprendido que no es un mandamiento. ¿Qué tal? En realidad es una consecuencia o una fruta de algo que se mencionó en aquel majestuoso discurso por el rey Benjamín. En Mosía capítulo 4, comenzando con el versículo 12, leemos, y he aquí os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente, ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos. Estos frutos o consecuencias descansan en el significado de esto. Verdaderamente es algo deseable porque si hacemos esto, siempre nos regocijaremos. Siempre tendremos el amor de Dios y siempre retendremos la remisión de nuestros pecados y no tendremos deseos de injuriarnos los unos a los otros, viviremos pacíficamente. Correcto. Tenemos que ir al principio de Mosía 4 para comprender realmente esto. Recordarán que el rey Benjamín había sido instruido por un ángel acerca de la venida de Jesucristo y su expiación. Le explicó a su pueblo lo que su estado sería sin la expiación de Cristo. Leemos el efecto que esta instrucción tuvo en el pueblo. Y he aquí, habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo, oh, ten misericordia, y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo. Estas personas se convirtieron en absoluto. Habían probado de los frutos de la expiación de Jesucristo. Y el rey Benjamín también dijo que si verdaderamente se habían convertido, si verdaderamente habían entendido lo que Dios había hecho por ellos, aún en su estado desolado, él les dijo que quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir. Y aquí os digo que si hacéis esto, Así que descubrimos que esto significa convertirse en absoluto a Jesucristo para recordar la grandeza de Dios al humillarnos, orar a Dios todos los días y para soportar todo con firmeza, teniendo fe en Jesucristo y su expiación. Si hacemos esto, entonces todos los frutos o consecuencias fluirán naturalmente. Así que si estamos convertidos y recordamos siempre la grandeza de Dios,
entonces siempre nos regocijaremos, estaremos llenos del amor de Dios, siempre retendremos la remisión de nuestros pecados, estaremos en paz y daremos bocadillos a los Darles a niños. nuestros hijos un bocadillo. En muchas maneras, es sorprendente que los atributos que naturalmente fluyen de Agape, como los describió Pablo, son similares a los frutos que fluyen de habernos convertido a Jesucristo. Esto conduce a la pregunta obvia de en qué forma hay una relación entre Agape y la conversión a Cristo. ¿Será posible que la caridad sea una consecuencia de la conversión? Creo que ya hemos repasado una escritura que sugiere que esto es así, que la conversión a Jesucristo conduce al desarrollo de la caridad, el amor puro de Cristo. Recuerden que Mormón enseñó, pero la caridad es el amor puro de Cristo. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios. Claramente, los que se convierten a Jesucristo y son sus discípulos pueden calificar para la caridad, el amor puro de Cristo. En el centro de estos atributos tan deseables, los atributos de Cristo, está el amor puro de Cristo. La conversión a Jesucristo y su expiación sustentan nuestra capacidad para desarrollar agape, el amor puro de Cristo. Entonces, con todos los modelos que hemos mencionado, este último de la conversión a Jesucristo como el fundamento para el amor puro de Cristo es el más completo. El elder Marvin J. Ashton bastante bien lo resumió cuando dijo, la caridad es, tal vez en muchos sentidos, una palabra malentendida. A menudo equiparamos la caridad con la visita a los enfermos, llevando alimentos a los necesitados o compartiendo lo que tenemos en exceso con aquellos que son menos afortunados. Pero en realidad la caridad verdadera es mucho, mucho más. La caridad verdadera no es algo que se regala, es algo que se adquiere y llega a ser parte de sí mismo. Y cuando la virtud de la caridad se implanta en su corazón, nunca volverán a ser la misma persona. El amor puro de Cristo o la caridad es desinteresado y abnegado. Emana de un corazón puro, de una buena conciencia. La caridad es más que un acto o acción. La caridad es una actitud, un estado del corazón y mente que acompaña a las acciones de uno. Es ser una parte integral de la propia naturaleza. De hecho, todas las cosas se deben hacer con caridad. La caridad desecha todo temor y es un requisito previo para entrar en el reino de los cielos. Pero la conversión a Jesucristo es la verdadera clave para desarrollar la caridad. La caridad viene de la verdadera conversión a Jesucristo y su expiación. La invitación principal que viene de todo lo que hemos tratado hoy es la misma invitación que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos han extendido desde el principio. Simplemente venid a Cristo. Y como se nos recordó en el hermoso himno, ven, sígueme. Al nosotros desarrollar el testimonio de Jesucristo y convertirnos verdaderamente a Él, y al entender la expiación, entonces, como consecuencia natural de nuestro testimonio, escogeremos ser caritativos. Hemos analizado varias maneras en cómo podemos observar tres palabras sencillas. Uno, en caridad. El principio subyacente y fundamental que hemos compartido es que la conversión al Padre Celestial, Jesucristo y su expiación es la clave para el desarrollo de la caridad, el amor puro de Cristo. El desarrollo de la caridad conduce al desarrollo de otros atributos como los de Cristo. Desde hace más de un año, la primera presidencia y el quórum de los 12 han hecho hincapié en que la manera de aumentar la fe en el Padre Celestial, Jesucristo y su expiación es al mejorar la observación del día de reposo en el hogar y la iglesia. Al mejorar dicha observancia es importante para el aumento de nuestra conversión. Les prometo que a medida que hagan el día de reposo una prioridad en su vida, su capacidad para sentir el ágape, la caridad, este amor puro de Cristo incrementará.
A medida que tomen el tiempo cada semana para prepararse conscientemente para participar dignamente de la Santa Cena, verán y sentirán los frutos de la caridad en ustedes mismos, en su propio carácter y persona. Estarán más unidos con sus esposos, hijos, familia, con todos sus seres queridos y con aquellos que sirven junto a ustedes. Se convertirán en uno en caridad. Mis queridas hermanas, les doy mi testimonio de la realidad del Cristo viviente. Soy un testigo de su compasión incomparable y amor. Él les conoce, nuestro Padre Celestial les conoce, saben de sus circunstancias, sus necesidades. Invoco una bendición sobre ustedes, que sean protegidas y que ellos velen por ustedes y que tengan y sientan el amor lleno de bondad del Padre, que Él les ama y que ese amor les anime. Él quiere escuchar de ustedes. Nuestro Padre Celestial les ama muchísimo, que Él envió a su Hijo que viniera a la tierra y muriera y se levantara en el tercer día y ascendiera al cielo. Yo sé que esto es verdad. Yo sé que en 1820 el Señor resucitado, al igual con su Padre, visitaron a José, tal como Él lo dijo. Yo lo sé. Yo sé que las llaves del sacerdocio existen en la tierra y que tienen y existen las ordenanzas salvadoras. El conocimiento está sobre la tierra para darnos la oportunidad de seguir al Salvador y desarrollar una verdadera conversión hacia Él y nuestro Padre Celestial. Ruego que el Señor les ayude a entender muy profundamente en su corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén.